fem saludant a la Rosa Trenado, regidora d'en Comú Podem. Rosa, molt bona tarda, benvinguda. Bona tarda a tothom. Gràcies per venir en uns dies convulsos com aquests que esteu visquent. Parlem d'aquesta moció de censura. Rosi, el primer que et volia preguntar és, la moció feia molt de temps que se'n parlava, que sortia a tot arreu. El tema que hagués sortit el nom de Xavier García Albiol en els papers de Pandora ha accelerat una acció que ja s'estava coent? O realment ha sigut la única raó per la qual s'ha... Sí, realmente es cierto que todos los grupos de la oposición siempre hablábamos de la moción de censura y estaba sobre la mesa, pero no había un tejido como para llevarla a cabo, no estaba sobre la mesa realmente el poder hacer la moción, porque entendíamos que era un momento que la ciudad necesitaba estabilidad, porque es cierto que consideramos que Xavier García Albiol no representa a la ciudad de Badalona y las fuerzas de izquierda éramos mayoría o somos mayoría y necesitábamos sacarlo fuera, pero también es cierto que era un momento muy complicado para sacarlo fuera por un motivo de mantener estabilidad en la ciudad simplemente. El hecho de que Xavier García Albiol aparezca en los papeles de Pandora es lo que determina que realmente los grupos de la oposición nos sentemos por primera vez firmemente a hablar sobre una moción de censura. Es la primera vez, como te digo, en todo este año y medio realmente que nosotros por responsabilidad hemos considerado que era necesario hacer la moción. A nosotras el hecho de que Albiol aparezca en los papeles de Pandora, que él lo deja ver como un hecho menor, nos parece un hecho muy grave. Y las excusas que además pone por lo que aparece en aquellos papeles, él explica que es una persona que era joven, que tenía la edad que tengo yo ahora, que son 38 años, llevo ya muchos tiros dados, por decirlo de alguna manera, que era joven y que se tenía que buscar la vida. Y a mí lo que me gustaría decirle al todavía alcalde de Badalona es que los jóvenes de Badalona, cuando se tienen que buscar la vida, no se buscan la vida creando empresas en paraísos fiscales, se busca la vida formándose, trabajando, invirtiendo en sus proyectos, creando empresas, arruinándose muchas veces y volviéndose a levantar, trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde en una oficina en muchas ocasiones, o poniéndose el mono de trabajo y yéndose a la obra. Eso es lo que hace la gente normal de Badalona cuando se tiene que buscar la vida. Por tanto, que Albiol se ampare en estas excusas para justificar que aparecen estos papeles nos parece aún muchísimo más grave. Y hay algo que además me gustaría dejar claro, es que Badalona tenemos que defender unos servicios públicos que se pagan con los impuestos de los ciudadanos. Que una persona, un cargo público, no pague sus impuestos aquí o tenga sociedades que le puedan permitir hacer operaciones fuera y que no pague sus impuestos aquí, es que es un ejemplo nefasto. Por ese motivo, por estética, además el PP lo dice, no es una operación quizá de estética, pues sí, por estética, por higiene democrática, porque tenemos que ser ejemplo de lo que hacemos, era necesario sacarlo del gobierno. Y para nosotros también es una situación muy difícil porque estamos a 1 año y medio, iniciar proyectos dentro del gobierno va a ser muy complicado, o sea, ha sido una situación pensada y muy repensada, pero consideramos que para nuestra ciudad era básico el poder echarle al Albiol ya a día de hoy, demostrando lo que ha demostrado que ha hecho, no representa a Badalona. Por tanto, era necesario limpiar la cara de Badalona. Que ara, Rosa, tot es precipita perquè sí que se'n parlava, però no estàveu en reunions, tot s'ha precipitat. Heu hagut de córrer molt per trobar punts en comú per dir, val, tirem-ho endavant? No, realmente cuando nos hemos sentado y hemos visto la gravedad del asunto, aquí hay que agradecer que en este caso el PSC se posiciona y se dice que liderará la moción porque tiene el grupo mayoritario de la oposición, y Guañé, conociendo la gravedad del asunto también, hace un gesto de generosidad y se compromete a investir a Rubén Guijarro. Por tanto, han habido muchas conversaciones para llegar a esta moción, pero todo el mundo tenía claro que la moción tenía que salir adelante. Por tanto, todo el mundo en este aspecto ha sido generoso. Heu tingut temps en aquestes reunions de mirar a llarg termini de què es podrà fer més endavant? Bueno, nosotros en el documento de hecho de moción que se presenta una serie de
acuerdos programáticos o ideario político o objetivos prioritarios, por decirlo de alguna manera. La crisis del COVID ha agudizado ciertos aspectos de la ciudad que tenemos que tratar de forma urgente. Hay temas como la limpieza y la seguridad, que son temas del día a día que hay que tratar de forma urgente. Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en todos estos puntos prioritarios, que son unas líneas básicas que ahora después tenemos que terminar de definir cuando se forme el nuevo gobierno. Pero en esta parte, entre todos los grupos de la oposición, sí que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, y es de agradecer también que todos los grupos de la oposición en muchos casos hayan dejado pues su ideario político, por decirlo de alguna forma. Hemos sido capaces de apartar temas nacionales que muchas veces nos afectan y tener claro que lo que priorizaba era Badalona y el trabajar por Badalona, y hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Queden 18 mesos, no, aproximadament, fins a les Sí. eleccions del 2023. Abans deies, sabem que és una decisió complicada perquè no sabem si tindrem temps a fer tot això. Aquests punts prioritaris que acabes d'anomenar, donarà temps, hi haurà temps per engegar-los? Lo tenemos que intentar, es evidente. Vamos a tener que hacer un esfuerzo ingente y sobrehumano, porque es cierto, y yo estuve en gobierno durante 9 meses, que cuando llegas al ayuntamiento hasta que te haces con las áreas, pues te cuesta un poco. En este caso hay una parte que somos los socialistas y nosotras, en el caso de que se conformara el gobierno así, que tenemos un cierto rodaje, por decirlo de alguna forma, o hay unos proyectos que ya se iniciaron en nuestro mandato, por lo tanto sería continuarlo. Pero vamos a tener que correr y que trabajar mucho, eso es así, pero la ciudad lo necesita y la ocasión lo merece, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Esquerra Republicana deia que ha sortit Àlex Montornès dient que possiblement, si l'Assemblea ho accepta, que es proposaran entrar al govern, i Guanyem deia també que no tancava les portes, ho ha dit ara fa uns minuts aquesta tarda, que no tancava les portes a entrar al govern. És la intenció? Vosaltres des del principi, el vostre grup ja ha dit que sí que entrava al govern amb els socialistes. És la intenció arribar, com feia temps ens deia el regidor Torrents també, a aquest govern de 16? Bueno, nosotras creemos, y lo hemos dicho siempre, que la ciudad necesita estabilidad y necesita acuerdos. Y en este caso, en un principio, Guanyem, por desacuerdos que hubieron en algunas reuniones, comentó que de entrada no habían las confianzas para entrar al gobierno. Nosotros hemos tenido reuniones durante estos días entre los grupos que sí que de entrada dijimos que queríamos entrar al gobierno, y aquí, si Guanyem o el PSC quieren encontrar o llegar a un acuerdo, finalmente me comentas que no lo sabía, que Guanyem ahora decide que tendrán que hablar con el PSC en este caso, porque al final un poco es quien lleva la batuta, ¿no?, del gobierno. Nosotros consideramos que de entrada Guanyem lo que sí que comentó antes de decir que entraría en el gobierno era que... Que obria les portes, no que entraria, que s'obria l'opció de que si el govern li donava l'opció que... Inicialmente lo que ellos dijeron es que, bueno, primero que no entrarían, pero que sí que firmarían un acuerdo de estabilidad, por decirlo de alguna forma, o apoyarían un acuerdo de estabilidad y de gobernabilidad. Hasta aquí digamos que hasta donde yo sé un poco oficialmente, y sí que creo también que es de agradecer esa generosidad que Guanyem y ese gesto de responsabilidad que en un momento tan grande Guanyem está haciendo. Ahora, si la situación cambia, tendrán que, lógicamente, hablarlo también con el PSC, que al final es quien està jugándose el gobierno, por decirlo de alguna forma. I per vosaltres, pel vostre grup, l'objectiu seria aconseguir aquests 16 regidors, aquesta majoria dintre del govern? Bueno, si se dan las circunstancias, si se generan las confianzas, es cierto que al final hay tensiones o han habido tensiones durante estos días que hay veces que te das cuenta que las confianzas no existen al 100%, ¿no? Si se dieran las condiciones, pues nosotros sería perfecto que entrara Guanyem, no tendríamos ningún tipo de problema en que Guanyem entrara al gobierno. Y en el caso de que no se llegara a un acuerdo por diferentes motivos, porque al final cada uno también tiene que ordenar su casa, por decirlo de alguna forma, pues agradeceríamos que estuvieran ahí dando apoyo. I, Rosi, per acabar, demà hi ha ple. Sí. És un ple especial, abans ho sentíem, ens ho explicava l'Anna Rovira, per exemple, no hi ha mocions presentades per l'oposició. Com serà aquest ple? Bueno, será más corto que los demás, eso sí que lo tenemos que decir, pero bueno, nosotros consideramos que en esta ocasión Albiol
es un gobierno que ya viene siendo un gobierno en funciones, por decirlo de alguna forma, desde el día que saltó el escándalo de los papeles de Pandora. Albiol ha suspendido prácticamente toda la agenda institucional, por tanto consideramos que no tenía mucho sentido en este pleno, cuando decimos que es un gobierno que está en funciones, porque ellos han dejado de gobernar durante estos 15 días, presentar mociones que ellos tampoco van a cumplir. Al final, si va a haber un cambio de gobierno, lo que tenemos que hacer es ejecutar esas demandas que tiene la ciudadanía desde dentro del gobierno. Este pleno sí que hay una cosa que me gustaría destacar, y es que al final es cierto que la moción se hace porque salta el escándalo de los papeles de Pandora, pero venimos denunciando durante mucho tiempo que el gobierno es inoperante, y ciertamente lo que traen a este pleno, aparte de las bonificaciones de los marchantes, que fue un acuerdo que llegaron con el PSC y que tendrían que haber traído hace meses, lo que sabemos que no viene es un acuerdo que habían llegado con los trabajadores, un plus de productividad, que se les un acuerdo que se firmó con los sindicatos, se les prometió que vendría al pleno de septiembre, no vino, se les ha prometido que vendría al pleno de octubre y no viene tampoco, y lo que tendríamos que preguntarle al gobierno el por qué cuando hacen promesas no las cumplen. Por tanto, entendíamos que, como digo, el gobierno está realmente ya en funciones y no tenía mucho sentido presentar mociones, perquè no hi ha mucho más. Doncs Rosa Trenado, portaveu de Badalona en Comú Podem, gràcies per ser aquí una vegada més en tot aquest procés, gràcies per venir a explicar-nos-ho. Que vagi molt bé. Merci. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Fins ara mateix.